Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, hermanas y amigos en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Gracias a Dios, a través del alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor, estoy transmitiendo en este día miércoles 28 de abril. Gracias a ustedes por dedicar su tiempo a escuchar palabra de Dios. También pido que en estos momentos me acompañen en la oración para que el Señor me dirija en lo que voy a presentar. Padre Celestial, nuevamente estoy suplicándote que me bendigas, me ayudes, me dirijas en la exposición de tu divina palabra, que lo que hable sea conforme a tu santa voluntad, que lo que hable sea dirigido por el Espíritu Santo y que sea, Señor, para edificación de todos quienes escuchen el mensaje. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A partir del miércoles pasado, o sea, el miércoles 21 de abril, año 2021, comencé el nuevo estudio acerca de la adoración. Comencé la lección número 1. Luego, ahora voy a presentar la lección número 2 de toda esta serie que les estaré disertando en un tiempo bastante considerable. El tema de ahora es acerca de la verdadera adoración, que sería, por supuesto, la lección número 2. Y yo comienzo con una ilustración un tanto infantil. ¿Qué pasa cuando los niños, por ejemplo, en el local de la iglesia, puede suceder que ellos se pongan a jugar y estén comiendo el pan sin levadura o también tomando el jugo de la uva? Entonces, podemos decir que eso es adoración. Evidentemente que no lo es, porque para ellos lo que están haciendo primero es un juego y segundo lo que están haciendo es una imitación de lo que han visto hacer a los adultos. En este tema acerca de la verdadera adoración voy a presentar varios aspectos. Los dos más relevantes serán lo que sí es adorar y lo que no es adorar. Esto es lo que vamos a estar desglosando. Bueno, veamos pues primeramente lo que sí es adorar. Primeramente, es una manifestación efusiva del amor de Dios. La palabra adorar significa manifestar respeto y honor a una persona de valor. El diccionario de la Real Academia Española define el verbo adorar de la siguiente manera: reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Normalmente las personas desean adorar a su Creador. Toda persona en sus cabales responde gozosamente al consejo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos 122:1. No es cierto que los seres humanos heredarán
su deseo y habilidad para adorar. La adoración no es hereditaria, esto es aprendido. O sea, adorarla heredarla, mejor dicho, de antepasados que evolucionaran podríamos decir, de animales inferiores. Ya sabemos perfectamente que los animales no pueden adorar. Sin embargo, en este aspecto, las escrituras hacen comparaciones con los animales, pero no en el sentido de adorar. Hacen comparaciones con animales a la humanidad. Miren lo que dice en Salmos 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La sed física del ciervo hace que él busque el agua, y la sed espiritual del hombre lo lleva a sacar con gozo aguas de la fuente de salvación. Isaías capítulo 12, versículo 3. Otra semejanza entre los hombres y los animales se manifiesta por sí sola en el Salmo 84, versículo 3. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. En este salmo, el adorador que se encontraba lejos del templo decía que tenía celos de las aves que vivían en este y que le hubiera gustado vivir allí también. Salmos 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Luego pasémonos al verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Alabar a Dios equivale, por lo tanto, a adorar. Consiste en la extraversión del espíritu humano hacia el espíritu divino. Es adorar a aquel que creó y preserva al adorador. Es gratitud. Es una forma de decirle a Dios: mi persona pues te pertenece y te amo. Entonces el cristiano espera ansioso la próxima vez que los santos se congreguen, del mismo modo como lo hacía el judío de los tiempos de David, que se alegraba cuando le decían que fuera al templo. Habló del judío devoto, habló del judío que no se había pervertido. Noten en el Salmo 122, verso 1, lo que ya hemos visto: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Al cristiano le causa tristeza el verse obligado a faltar al culto. Yo, por ejemplo, quizás serían suficientes mis 10 dedos de mis manos para poder decir las pocas veces que he faltado el día del Señor para adorarle, para presentarle mi adoración. Y si así ha sucedido, lo ha sido por razones muy fuertes, por razones muy poderosas. Lamentablemente hay cristianos y cristianas que el día del Señor, por una situación fortuita que se les presenta y que se puede evadir, pero
le dan prioridad a esa situación fortuita que se les presentó y dejan de adorar. Por eso nosotros tenemos que ver pues que la adoración es la reacción del hombre cuya mente se llena de las glorias de la creación y exclama: solo Dios puede hacer un universo como este. La esencia de la adoración es intangible e invisible. Es un sentimiento, una emoción, un pensamiento de reverencia y de gratitud en el corazón del que canta a Dios. ¡Cuán grande eres tú! Bueno, he dicho en primer lugar lo que sí es adorar, pero veamos ahora cómo es que esta adoración se origina en la mente. En vista de que la adoración es la comunión del espíritu humano, o sea, lo interno, lo invisible, lo inmaterial y lo eterno. Mire lo que nos dice Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Luego vayamos a Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos que en vista de que la adoración es la comunión del espíritu humano con el espíritu divino, no puede ser nada física la adoración en el sentido de la esencia, me refiero. Si la adoración se define como expresión de respeto, homenaje y veneración, ella es intrínsecamente una emoción, un pensamiento que se origina precisamente en la mente. Hay actos físicos que acompañan lo que ocurre en la mente del adorador. Sin embargo, ellos solo sirven de acompañamiento, y yo les sigo explicando. Puede que en la oración haya inclinación de la cabeza o del cuerpo, que en el canto de alabanzas a Dios se usa los labios, o que en la participación de la cena del Señor y de la ofrenda usamos nuestras manos, pero ninguno de los anteriores puede ser adoración. Estos actos son externos y físicos, mientras que la adoración en sí es totalmente interna y mental. Es decir, yo puedo estar haciendo todo eso, pero si mi mente no está en lo que es la adoración, no es adoración lo que estoy presentando a nuestro Dios. No hay adoración a Dios cuando los hombres muestran amor con sus bocas, mientras que el corazón de ellos anda en pos, por decirlo así, de la avaricia o de divagar en pensamientos que no conciernen a la adoración. Mire lo que dice Ezequiel 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, claramente se está diciendo pues que cuando el corazón, la mente, no están concentrados en lo que se está adorando a nuestro Señor, es una adoración en vano. El discernimiento del cuerpo de Cristo, mire lo que dice 1 Corintios 11:29.
porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No se lleva a cabo este discernimiento, hermanos y hermanas, con los dedos ni con la boca. ¿Ve? Es posible que el pueblo honre a Dios de labios, aún sabiendo que el corazón de ellos está lejos. Mire lo que Él nos dice en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la esencia de la adoración está, por lo tanto, en el corazón del adorador. Entonces veamos lo que una vez hemos entendido que la adoración se origina en la mente, veamos lo esencial y lo externo. A pesar de que la adoración es totalmente interna, hay ciertas acciones externas físicas que casi siempre acompañan la adoración. Históricamente, lo que el adorador siente en su corazón a menudo trata de expresarlo externamente, tal como la postración del cuerpo. De hecho, la palabra hebrea que más se usa para describir la adoración es la palabra chachak. Significa primeramente inclinarse. Eso es lo que significa esa palabra hebrea, inclinarse. Cuando Abraham compraba un sitio para sepultar a Sara, dice que él se levantó y se inclinó, o sea, chachak, al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Génesis 23:7. La misma palabra que se emplea para describir el inclinarse interno de Abraham para adorar a Dios es la que se está usando acá. Entonces, cuando pidió a sus siervos que esperaran en el campamento, él dijo, esperad aquí. Pónganle cuidado lo que dice esta descripción. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, o sea, chachá, y volveremos a vosotros. Note la separación de él y su hijo, y van a mostrar esa adoración. De igual modo, la palabra griega que más se usa para dar la idea de adoración, que es la palabra proskuneo, significa primeramente, sin el prefijo, besar. Los antiguos persas se ponían de rodillas y se doblegaban para besar la mano o el pie del rey o el borde de su manto. Con el tiempo, la imagen del acto físico de proskuneo comenzó a usarse para describir el acto mental de la adoración. Prueba de lo anterior es que para cuando se habla de que los verdaderos adoradores, o sea, proskunetai, adorarán, o sea, proskunesousin. Fíjense bien la forma de conjugación del verbo, así como cualquier verbo en nuestro idioma. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no se tiene presente aquí, si usted lo entiende, lo analiza, ya no se tiene presente el acto físico. Podría decirse que es posible adorar sin que haya manifestación corporal. El apóstol Pablo creía que los cristianos podían cantar, o sea, la palabra salo en el idioma griego. Podían cantar en sus corazones
sin que hubiera una manifestación corporal alguna. Miren lo que dice Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es cierto que el salo de ellos había de acompañarse del canto. El canto es la palabra aído. Entonces, sin embargo, según la forma como los usa el apóstol Pablo en Efesios 5:19, salo y aído son dos acciones separadas y cualquiera de las dos podía hacerse sin la otra. No hay nada inherente a salo excepto el rasguear, o sea, el que rasgueemos una cuerda de carpintero o las cuerdas de un arpa literal o las cuerdas figuradas del corazón. No es algo que la palabra por sí solo diga. Del mismo modo, el que uno adore, acompañándose de actos corporales o no, no es algo que las palabras chachá y proscuneo nos estén diciendo. Entonces, está bastante claro que el hacer reverencias, tal como lo hicieron los soldados ante Jesús en el palacio de Pilato, claro, lo hicieron en una forma sarcástica, según se narra en Marcos 15:19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y el besar, tal como lo hizo Judas, según se narra en Mateo 26:49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Estos pueden ser actos que utilicen los hipócritas cuando no tienen respeto en su corazón. ¿Es adoración esa? Por supuesto que no. No deja uno de pensar en Ahod, este episodio que pasó en Jueces 3:14 al 23. Ahod, yendo con un puñal ceñido debajo de sus vestidos, y noten, y que inclinándose y sonriéndose ante el rey Eglón, le hundió el puñal en el vientre a este. Entonces, ¿era adoración cuando él se postró? No. Al contrario, imagínense, le hunde el puñal. Usted puede leer este episodio tan nefasto ahí en Jueces 3, versos 14 al 23. Las manifestaciones externas, físicas, de respeto, no constituyen por sí solas actos de reverencia o adoración. Mientras el corazón, hermanos y hermanas, no se humille en su interior, no hay adoración. Tenemos que entender esta situación bien clara. Por eso el día del Señor o cualquier otro día, tenemos que hacer múltiples esfuerzos, hermanos, porque nuestro cuerpo esté en la mejor condición para presentar nuestra adoración al Señor. La esencia de la adoración no la constituye, por lo tanto, ningún acto externo. El fruto de labios, es decir, el canto, no constituye adoración por sí solo, más bien acompaña la adoración que se hace en el corazón, porque mire lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, el estar cantando es porque estamos meditando en lo que estamos cantando. No es una repetición automatizada, como cuando ponemos un disco o lo que sea y que repite. Ya uno sabe lo que viene. Esa es una repetición automatizada.
En 1 Corintios 14:15 nos dice, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Claro que sí, pero mire lo que dice después. Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Claro que sí, pero cantaré también con el entendimiento. En otras palabras, la adoración en sí es puramente interna. Hay que entender esto, hermanos. Es necesario, evidentemente, usar las manos y la boca para observar la cena del Señor. Sin embargo, la adoración reside en el discernimiento que uno haga de la cena y en el agradecimiento que uno tenga por el cuerpo herido y sangrante del Señor. Repito otra vez lo que dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si yo estoy pensando a la hora de conmemorar que en la tarde tengo que ir al aeropuerto porque viene mi hermano amado querido o mi hermana, quien sea, y mi mente está concentrada en eso. Eso, hermanos, no es estar haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hacerlo indignamente. Si la hermana está pensando en que tiene que llegar a casa a hacer el almuerzo para su esposo, para sus hijos, para quien sea, eso, hermanos, debemos de evitar, quitar de nuestras mentes cuando estamos en la adoración, de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso. La adoración en sí es puramente mental, pues. Y así como ocurre con el canto y la cena del Señor, también ocurre con los otros actos de adoración. Nada externo es por sí solo adoración. No lo es el orar, ni el ofrendar, ni la lectura de la Biblia, si no entendemos por qué lo estamos haciendo. El siervo Abraham, que estaba de pie junto a una fuente de agua, el siervo de Abraham, que estaba de pie junto a una fuente de agua en las afueras de la ciudad de Nacor, a la hora de la tarde, estaba adorando. Si uno hubiera estado allí en ese momento, no lo habría notado. No estaba arrodillado, no estaba levantando alguna mano al cielo, no estaban cerrados sus ojos, no se oía que expresara palabras, ni que sus labios se movieran. Sin embargo, estaba adorando en su corazón al hablar con Dios en ferviente oración. Pero mejor leamos lo que nos dice Génesis capítulo 24, versos 12 al 14, para que entendamos lo que estoy expresando. Y dijo, noten, es una oración: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, beba, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es una oración, hermanos, hermanas. No lo podemos notar, pero sí lo podemos entender porque el Espíritu Santo nos lo dejó escrito. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Intrínsecamente, la adoración se reduce entonces a pensar lo que hace un alma que entra en contacto pues con el Padre que está en el cielo.
Veamos ahora lo que no es adorar. No lo es todo lo que hacemos. Y vamos a ver la explicación a esto. Algunos enseñan que en vista de que todo lo que el cristiano haga es para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Su vida religiosa no se puede desligar de su vida secular. Entonces, tales maestros han concluido que todo lo que hacemos es adoración, y eso no es cierto. Yo voy a dar más ilustración al respecto. Estas personas o enseñadores de la palabra han sido confundidos, según parece, por las diversas traducciones que se han hecho de Romanos 12:1. Ahí dice, por ejemplo, la versión del Rey Santiago, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, no dice culto, sino vuestro servicio racional. ¿Ve? Hay otras versiones que han quitado la palabra servicio de este versículo y han puesto la palabra adoración o también la palabra culto. Esto ha dado lugar a que algunos digan que en vista de que sus cuerpos están dedicados al servicio cristiano las 24 horas del día, ellos están adorando en todo lo que hacen. Tampoco. No es adoración lo que estamos haciendo las 24 horas del día. Lo que están enseñando es cierto en lo que a dedicación total a Jesús se refiere. En ese sentido es cierto. El mandamiento apostólico dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. El amor de Cristo constriñe a los cristianos y se nos hace ver allá no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego en 2 Corintios capítulo 5 versos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el cristiano no tiene la opción de ocuparse en servicio a medio tiempo. Es cristiano día y noche y tiene una ocupación de la cual jamás se jubilará en esta vida. Se olvida completamente de sí mismo. El que no deje todo lo que tiene, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. Noten en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por otro lado, si la esencia de la adoración es un pensamiento que uno tiene en su mente, si es una sincera emoción y los actos físicos solo la acompañan, entonces no todo lo que hacemos, hermanos y hermanas, es adoración. Es cierto que la palabra del idioma griego que se usa en Romanos 12:1, que es la palabra latreu, se ha traducido correctamente por adoración en ciertos contextos. En Hebreos 10:2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hay una forma de la palabra que se traduce por adoradores. Sin embargo, la palabra en sí solo significa servir, sea que el servicio se dé a Dios o sea que el servicio se dé
a los hombres. Un latriz es un siervo contratado. Latrón significa contratar o pagar. A veces ciertas formas de la palabra se refieren a una vida de servicio a Dios. Vamos a leer dos escrituras para entender esta vida de servicio a Dios. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El contexto de Romanos 12:1 presenta la ofrenda del cuerpo de uno como sacrificio vivo. Este sacrificio se refiere a una vida de servicio, no a la meditación, que es lo que define, por supuesto, la adoración. Los cristianos están llamados a estar a la disposición 24 horas al día para servir a Dios y a la humanidad. Sin embargo, es imposible estar dedicados a la adoración, o sea, la meditación, 24 horas al día. Aun si uno pudiera mantener su mente centrada en Dios 24 horas al día, tal persona sería inútil. ¿Por qué decimos esto? No podría producir ningún bien práctico en su vida. Si no hiciera nada más que adorar, no podría trabajar, no podría comer, no podría hacer tantas cosas. La adoración, pues, no es acción continua. ¿Por qué digo que la adoración no es una acción continua? La adoración no es continua. Abraham, recuerden lo que vimos, subió a una montaña para adorar en su cumbre. Luego, después de adorar, regresó a su campamento al pie de la montaña. Y esto lo tenemos en Génesis 22:1-5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y noten, adoraremos y volveremos a vosotros. Antes no estaban en adoración. David pasó 7 días acostado en tierra, ayunando y orando por la vida de su hijo moribundo. Cuando el rey se dio cuenta de que su hijo murió, dice la escritura que se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Antes no estaba adorando. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. El bañarse, el cambiar sus ropas, su entrar a la casa de Jehová, son acciones que precedieron a su adoración. Después de un periodo de adoración, fue a su casa y comió. Su adoración no fue continua y tampoco lo es la nuestra, hermanos y hermanas. Un etíope que iba en un carro viajó cerca de 800 kilómetros para ir a Jerusalén para adorar, y después volvió a casa, dice. Un largo viaje precedió a la adoración. Antes no estaba adorando.
y el viaje de regreso la siguió. Entonces, la adoración es discontinua, tiene un comienzo y tiene un final. En el caso del etíope comenzó y terminó y empezó de nuevo. Esta idea, cuando presento esto, la adoración no es lo mismo que servir, hermanos. Esta idea aún es acertada. Hubo momentos en los que Jesús oró, o sea, adoró a solas. Dice la Escritura que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y momentos en los que oró, o sea, adoró en público. Dice que mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Adorar a Dios, o sea, adorar es servir a Dios. Y es correcto decir que asistimos al servicio de adoración, o sea, al culto de adoración. No obstante, no todo servicio que demos es adoración. Barrer el local de la iglesia no es adoración, es un servicio, hermanos. Trabajar para ganar el sustento de cada día para mi esposa y para mis hijos tampoco es adoración, es un servicio. La acción de comer, pues. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente esta situación. Yo quiero decir en el aspecto puramente de la conclusión que quiero dar a esta lección tan importante que les he presentado por estos ya 42 minutos, lo que es la verdadera adoración. Oh hermosura y sencillez de la adoración colectiva. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana para partir el pan, una actividad visible y física, pero en sus corazones disciernen otra vez el cuerpo sangrante de su Señor. Repito por tercera vez, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sus labios se abren en gozosa alabanza para su Padre Celestial. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Los que estén allí de simples espectadores podrán ver solamente lo que está delante de sus ojos, pero realmente Jehová mira nuestro corazón. En 1 Samuel capítulo 16, verso 7, noten lo que aquí se expresa. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con alegría ponen aparte la ofrenda voluntaria para dar a su Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que entender el significado de la ofrenda que damos, no el significado de aquella cantidad poca o mucha, sino el significado que representa para nosotros. Ni el arrodillarse, ni las riquezas que ofrecieron los magos constituyeron adoración, sino solo acompañamiento de esta. La mayoría de los cristianos cierran los ojos cuando la oración se da. Es un incienso que se eleva a Dios. Sin embargo, al cerrar los ojos,
Eso no constituye la adoración. Lo que lo constituye la adoración es nuestra condición de mente y de nuestro corazón. Se hace solo para ayudar al adorador a centrar su mente en hablar con Dios. Dios bendiga, hermanos, su bendita palabra. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén.